créeme que Él te va a llenar. Si tú estás hambriento, créeme que Él te va a dar. Y si tú necesitas un estremecimiento de Él, Él lo va a hacer. Porque Él vino para romper cadenas, yugo de opresión, ataduras demoníacas, mentales y físicas. Aleluya. Y yo creo que todos los que están aquí, Señor, yo creo en tu palabra, Padre, cuando dice: todo pensamiento es cautivo, llevado a la obediencia a Cristo. Y creo que todo desánimo, o todo cansancio, o todo sueño, Padre, que quiere interponerse, Señor, en el fluir de tu Espíritu Santo, es echado fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Y creemos que los aires son limpios. Aleluya. Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llena, Espíritu de Dios. Corta lo que tengas que cortar. Aleluya. Háblanos, Señor. Abrázanos, Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Dele palmas al Rey. Dele palmas al Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Vive Jesús. Vive Jesús. Ustedes me dijeron que tenían fuerzas aún. ¿Cuántos tienen fuerzas? ¿Cuántos tienen fuerzas? Yo quiero que por lo menos usted vaya donde 3 hermanos y le diga: Dios te quiere ungir. Míralo a los ojos y dile: Dios te quiere ungir. Díselo con seguridad: Dios te quiere ungir. Dios te quiere ungir. Aleluya. Busca por lo menos a 3 y dile: Dios te quiere ungir. Dios te quiere ungir. Y si te mira con cara de duda, dile: sí a ti. Sí a ti. Dios te quiere ungir. A ti. A ti. A ti. Gloria a Dios. Acompáñeme, por favor, al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 13 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué Dios lo quiere ungir? Porque Dios quiere hacer cosas poderosas a través de usted. A veces uno piensa que Dios no quiere nada con uno. Piensa que es con el otro, con el hermano, con fulano. Y a veces vemos cómo está nuestra vida, nuestra condición, nuestra prueba. Vemos nuestro entorno y decimos: no, hombre, Dios quiere ungir a fulano. Las cosas grandes con fulano. Pero no, yo vine en esta madrugada a decirte: Dios te quiere ungir a ti. Santo Dios. Capítulo 19, versículo 13. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que seas profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dios añade bendición a esta palabra. Puede tomar asiento, por favor. ¿Y quién vive? Y a su nombre dele palmas al Señor, porque para Él es la gloria, para Él es la honra. Él es el que nos quiere ungir. Mientras estudiaba la palabra de Dios, buscando revelación, entendimiento sobre qué hablar, comencé a estudiar acerca de la vida de Elías y de Eliseo. Y captó mi atención una frase que se repite por lo menos en 4 ocasiones. Frase que dijo el profeta Elías. Él decía: solo he quedado yo, profeta de Jehová. Y esta frase, les digo que llamó mi atención por el hecho que este profeta pensaba que él tenía la visión completa del plan de Dios. Él pensaba que lo que había visto con sus ojos hasta el momento y lo que estaba por ocurrir iba a afectar el plan de Dios. Elías mencionó esta frase en primera ocasión en el capítulo 18 de Primera de Reyes, antes de avergonzar y vencer a los profetas de Baal. Y luego volvió a utilizar esta frase en el capítulo 19, una vez que él había huido por más de 40 días de Jezabel. Una vez que él había deseado morirse y Dios le había fortalecido para que llegara hasta el monte Oreb. Pero en el monte Oreb, Dios le pregunta: Elías, ¿qué haces aquí? Has caminado 40 días, ¿qué haces aquí? Y Elías señala y dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque el pueblo de Israel ha abandonado su pacto, han destruido sus altares, han dado muerte a sus profetas, y solo he quedado yo. Y si usted ve el versículo 10 que no leímos, dice la misma frase, de manera tal que Elías, Dios le preguntó en 2 ocasiones: ¿qué haces aquí? Y le respondió lo mismo. Yo anteriormente había leído este capítulo y yo veía esta respuesta de Elías como tremenda, en el sentido de que él dice: tengo un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Parece una respuesta linda a una gran pregunta de Dios: ¿qué haces aquí? Yo veo que con esta respuesta de Elías, él trató de decirle a Dios: Señor, entre los profetas que habían, solo quedo yo. De manera tal que para que la gente vuelva a la adoración a Dios, para que la gente vuelva a edificar los altares a Dios, para que la gente no se arrodille ante Baal, tú debes de intervenir, porque solo yo tengo celo por ti. Ay, Dios mío. Yo veo a un Elías que estaba pensando que tenía una visión completa del plan de Dios. Yo veo un Elías que estaba confundido. Y veo un Dios que estaba obrando en Elías para procesarlo, para que más adelante él pudiera trabajar sobre la vida de otro hombre de Dios. Yo veo un Elías que desconocía que a pesar de su temor de ser asesinado por Jezabel, el plan de Dios marchaba de maravilla. A pesar que con sus ojos naturales
no viera gente adorando a Dios en público, el plan de Dios marchaba de maravilla. Aunque Elías no veía que por lo menos una o dos personas se levantaran a defenderlo frente a las acechanzas de Jezabel, déjeme decirle que el plan de Dios marchaba de maravilla. Aunque Elías se llegó a sentir solo y atribulado, el plan de Dios marchaba de maravilla. Esto muchas veces es difícil de creerlo, porque muchos de nosotros pensamos que si las cosas no funcionan o no suceden como esperamos, pensamos que las cosas entonces se salieron de control. Y si creemos que las cosas se salieron de control, entonces es que estuviéramos considerando que Dios perdió el control. Pero déjenme decirle en esta noche que Dios no ha perdido el control. La Biblia me permitió ver un registro en el capítulo 18 que muestra que Abdías, un mayordomo del rey Acab, era un hombre en gran manera temeroso de Jehová. Y que cuando Jezabel quería dar muerte a los profetas de Jehová, él salvó a 100, cogió a 100 hombres, lo escondió en cuevas y lo sustentó con pan y agua. Mientras Elías pensaba que era el único profeta que quedaba vivo, habían 100 escondidos por Abdías. Porque fuera de la visual del hombre, Dios siempre tiene personas trabajando para su reino, aún en lo secreto. Y así como Abdías funcionó para la obra de Dios, seguramente Dios tenía más hombres haciendo una labor que contribuía a su obra. Y yo quiero señalar algo, hermanos, porque en ocasiones, además de haber hombres que están trabajando en los secretos para Dios, también hay personas que no están sirviendo a Dios de la manera correcta o no tienen a Cristo en su corazón, pero ya Dios los tiene en su plan. Ay, Dios mío. Hay gente que no se ve dentro del plan de Dios, amado hermano, pero Dios lo está considerando en su plan para algo grande. Y a esa gente Dios la quiere ungir. Ellos no lo saben, pero Dios los va a llamar. Ay, Dios mío. Lo que Elías desconocía también era que ya Dios tenía preparado el tiempo y las personas que se iban a encargar de darle muerte a Acab, a Jezabel y a su descendencia. Esto se escapaba de la visual de Elías, porque en su frustración y temor se sintió solo. Pero yo quiero decirte que aunque te sientas solo, el plan de Dios sigue en vigencia. Y si Dios te dijo que tenía algo grande para ti, Dios tiene algo grande, amados hermanos. Cuando Dios fortaleció a Elías, dándole alimento a través de un ángel, lo que le dijo es: largo camino te resta. Él pensaba que ella iba a morir. Él deseaba ya morirse, pero en el plan divino de Dios, largo camino le esperaba. Hay gente que quiere tirar la toalla, pero largo camino te resta. Hay gente que piensa que Dios no puede hacer más nada con ellos, pero déjame decirte que Dios te ungió, y Dios te ungió, y eso no es en vano. Él va a cumplir su propósito en tu vida. Por eso es que hay que ser sensibles a la voz de Dios. Hay que ser sensibles al movimiento de Dios. Porque Elías, deseando morirse, el ángel le habló palabra de Dios. Se fortaleció y comenzó a caminar. Comenzó a caminar hacia un lugar que Dios no le mandó. Porque aunque Dios lo fortaleció, no pidió dirección. Pero Dios estaba dispuesto a salirle a su hijo, a su siervo. Y por eso Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Dios le hizo esta pregunta a Elías, y Elías respondió lo que anteriormente le mencioné, Dios comenzó a ampliarle el panorama
de la visión que tenía Elías hasta ese momento. ¿Cómo, Edwin? Bueno, él le dijo: tienes que ir y ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo como profeta en tu lugar, para darle a entender que el plan de Dios no terminaba con Elías, para darle a entender que él tenía otra gente preparada para continuar su plan glorioso sobre su nación. Ay, Dios mío. Además de esto, Dios le dijo: yo voy a hacer que 7,000 personas, 7,000, no doblen su rodilla ante Baal, ni con sus labios lo besen. Hay que entender que cuando se habla del número 7, no necesariamente Dios te quiere hablar de un número exacto. El número 7 trata de perfección. Así que cuando Dios le habló acerca del número 7, diciéndole 7,000, Dios está diciendo: más de 7,000 personas están bajo mi plan, que no van a doblar su rodilla ante Baal. Ay, Dios mío. Lo que Dios trataba de decirle a Elías es que él tenía un remanente escogido por gracia que iba a contribuir a detener toda obra de las tinieblas. Ay, Dios mío. Dios siempre tiene un remanente. Y por esta razón Dios puso este mensaje en mi corazón, porque Dios quiere ungir hasta provocar una llenura en su remanente, o sea, en usted, para que usted y yo podamos manifestar el poder de Dios en todas las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Dios quiere ungirlo. El Señor puso este mensaje en mi corazón para que al salir usted de este templo se considerara, se viera como una persona que Dios está llamando. No es para otro. Dios no le está hablando a otro. Dios te está hablando a ti. Hay alguien que diga: Dios me está hablando a mí. Dios me quiere llamar a mí. Dios me quiere ungir a mí. Dios me quiere llenar a mí. Dios quiere que sea de su instrumento para la gloria de su nombre. Cuando Dios le habló acerca de las personas que tenía que ungir, Dios le estaba diciendo en otras palabras: tengo a las personas que voy a utilizar como instrumento para juzgar la desobediencia. Tengo las personas que voy a usar para que mi pueblo vuelva a la adoración. Y tengo al instrumento por el cual continuarán viendo mi gloria y mi poder. Usted va a ser uno de ellos, de los que van a andar en el Espíritu de Dios. Elías no entendía que todo lo que había atravesado en la vida y la prueba terrible que estaba atravesando en el momento formaba parte del plan de Dios para que él pudiera preparar a un hombre de Dios. Lo que estás viviendo no es casualidad. Forma parte del plan de Dios. Y por eso en el plan de Dios Él quiere alentarte, quiere despertarte para que anheles buscarle más. Esto quiere Dios. La Biblia no habla inmediatamente acerca de las personas que quería ungir por rey, pero sí de que quería ungir como profeta o como sucesor de Elías. Yo estaba reflexionando sobre Eliseo y su contexto y pensé en lo siguiente. Claro, revisando la palabra de Dios, Eliseo no pertenecía a la compañía de los hijos de los profetas. Cuando usted lee desde el libro de Samuel, usted encontrará que había hijos de profetas, había
una escuela profética, para decirlo así, donde se entrenaban, donde se preparaban. Y no necesariamente cuando se le llamaba hijo de profeta representaba de que su papá era profeta, no, sino que era un hijo espiritual de un profeta que lo estaba capacitando en el ministerio profético. A pesar que habían gente estudiando en la escuela profética, Eliseo no se encontraba en ella. Eliseo no era hijo de un sacerdote. Eliseo no era maestro de la ley ni aspirante a maestro de la ley. Eliseo era un hombre común y corriente. No era un hombre que estaba sirviendo a Dios en el templo. Era un hombre que no estaba ejerciendo un llamado de Dios. Era un agricultor. Trabajaba en la tierra de su padre y su madre. Era un personaje o una persona que todo aparenta que en el momento le iba bien. Tenía una familia adinerada. Tenía a sus padres vivos. Trabajaba. Era un agricultor. Todo al parecer le iba bien. Pero reflexionando sobre la vida de Eliseo y la experiencia que he tenido a través del tiempo en el evangelio, yo entiendo que si alguien no está sirviendo a Dios, lo más probable que, a pesar que disfrute de todo el bien de la tierra, tiene insatisfacción de la vida que está llevando. Ay, Dios mío. Tiene insatisfacción porque no está pleno. El hombre se complementa cuando recibe a Jesús y trabaja para la obra de Dios. Eliseo no habla la Biblia de que fuera un hombre que andara en pecado, en desobediencia. No quiero decirle nada de eso. Era un hombre común y corriente, pero no estaba sirviendo a Dios en el momento. Estaba insatisfecho. Como muy probable en este lugar haya alguien que no esté satisfecho con la vida que está llevando hasta el momento. Porque la única forma que te sientas pleno es que Dios te unja, que Dios te llame y que decidas servirle. Es ahí. Esto lo pude ver cuando Eliseo le cae el manto de Elías. La Biblia nos permite ver que inmediatamente su forma de pensar cambió. Al instante. El manto representaba el cargo, el oficio profético que le iban a dar, pero también la unción que tenía que transmitirle. Cuando este llamado de Dios llegó a la vida de Eliseo y la unción cayó sobre él, la mentalidad le cambió al instante. Por eso Dios puso este mensaje: que te quiere ungir, te quiere despertar el espíritu, te quiere cambiar la mentalidad, te quiere revolucionar en la forma que estás pensando hasta este momento respecto a tu vida. Ay, Dios mío. Te quiere avivar al nivel tal que lo busques con pasión. Cuando el manto le cayó a Elías, él logró comprender inmediatamente que él debía de servir a Elías, ser instruido por Elías y estar siempre al lado de Elías. Ay, Dios mío. Porque él sabía por el Espíritu inmediatamente que la única forma de ejercer el ministerio profético y ser un excelente sucesor de Elías era que pasara tiempo con el hombre de Dios y conociera cómo él estaba conectado con Dios. Hay que recordar que el nombre de Elías en esa época era muy conocido. Aunque le estoy hablando de un aspecto negativo de la vida de Elías al principio, de algo que él no veía hacer respecto al plan de Dios, Elías era un hombre de Dios verdaderamente, solamente que en la prueba lo sacudió, como nos sucede a muchos de nosotros. Pero el nombre de Elías era muy conocido en la ciudad.
sabían que era el profeta que hacía descender fuego del cielo. Sabían que era el profeta que por su palabra dejó de llover por 3 años y medio. Sabían que era el profeta que cuando comenzó a orar y declaró que iba a llover, comenzó a llover. Y sobre esto habla el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice que Elías era un hombre con pasiones similar a las nuestras. Era un hombre común, pero cuando él oró fervientemente para que no lloviera, dejó de llover. Y cuando oró fervientemente para que lloviera, del cielo cayó lluvia y la tierra dio fruto. Un texto más que explica que Elías era un hombre de Dios. Eliseo sabía a qué oficio se le estaba llamando una vez que le incorporaron el manto. Reitero, sabía que debía servir a Elías, debía ser instruido por Elías y debía pasar tiempo con Elías, porque él sabía que la única forma de conocer cómo Elías llegó a ese nivel espiritual era sabiendo cómo él se relacionaba con Dios. Eliseo, a pesar que aprendió muchas cosas de Elías, él vio que Elías era un hombre que amaba la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios. Hay textos bíblicos que nos permiten ver esto. Porque Elías, cuando se presentó la primera vez delante de Acab, dijo: vive Jehová, cuya presencia estoy. Era un hombre que se presentaba como un varón que caminaba bajo la presencia y autoridad de Dios. Eliseo pudo ver esto en Elías. Pudo ver que la profundidad espiritual que tenía Elías era producto de su comunión con Dios. Y esto Eliseo no lo vio de la noche a la mañana. La historia nos permite ver que por lo menos él tuvo 10 años con Elías. 10 años sirviéndole. 10 años aprendiendo de él. 10 años viéndolo doblar rodillas, ayunando, teniendo comunión con Dios y viendo el respaldo divino sobre su vida. Elías era un hombre profundo. Y lo bueno para Eliseo de caminar con un hombre profundo es que te inspira a ser como él o anhelar más de lo que él tiene. Ay, Dios mío. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están despiertos? Eliseo aprendió que a pesar de las muchas cosas que había recibido de Elías, él debía amar la presencia de Dios también. Él llegó a tener una sensibilidad espiritual que comprendió que a pesar que ya tenía 10 años con Elías, ya se venía la hora en que Dios se iba a llevar a su Señor. Ya se acercaba la hora en que Dios se iba a llevar a Elías. Él lo sabía. Yo quiero decirle algo que pude ver. Yo noté que en el tiempo de preparación que Elías tenía sobre Eliseo, Elías estaba tipificando lo que muchos años después estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con sus primeros discípulos. Una obra de formación. Pero es lo mismo porque Jesús llamó a gente que era pescador, gente que estaba en los tributos cobrando impuestos, gente que estaba lejos de todo lo que tenía que ver con la ley, con el servicio a Dios,
gente que no se consideraba dentro del plan de Dios. Gente que solamente esperaba que le fuera bien en la vida, que por lo menos llegara el Mesías y lo salvara de Roma. Pero a esa gente fue que llamó Jesús. Gente que no se consideraba dentro del plan de Dios. Ay, Dios mío. Entonces, esto nos permite ver que hay una similitud entre lo que estaba aconteciendo entre Elías y Eliseo y lo que comenzó a hacer nuestro Señor Jesucristo. Porque en la formación que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a sus apóstoles, Él le dijo: antes de ir a la cruz, yo me tengo que ir, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo le voy a mandar el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará. Y antes de ascender a los cielos, ¿qué le dijo? Esperen la promesa para que sean investidos con poder. Y usted y yo conocemos la historia. Ellos ya ungidos por Cristo, ya teniendo autoridad y llamado por Cristo, al perseverar en oración y recibir una nueva impartición de Dios, una nueva llenura de Dios, su vida cambió totalmente. El que era cobarde dejó de ser cobarde. El que no se atrevía a sembrar comenzó a sembrar. El que no daba su vida por Cristo comenzó a darla. Esto comienza a ocurrir cuando somos formados por nuestro Señor. Cuando comienza la formación, nuestros ojos espirituales se van abriendo y comenzamos a entender cosas que antes no entendíamos, cosas que antes no veíamos. Cuando Dios te toca, te cambia. Cuando Dios te toca, te despierta el espíritu y tú quieres actuar, caminar a favor de Dios, quieres servir a Dios. Y si no te dejan servir en la iglesia, tú vas a servir a Dios en las calles, entre la familia. Vas predicando, vas sembrando, donde quiera que vas, porque llevas la impartición de Dios del servicio. Es el toque divino de Dios. Esto pasó con Eliseo. Una vez que le cayó el manto, una vez que lo tocó el Espíritu, comenzó a sentir un deseo que antes no tenía. Antes tenía por costumbre labrar la tierra. Fuera de eso, todo lo demás para Eliseo era una vida cómoda. Cuando lo tocó el Espíritu, decidió ir a servir a una vida incómoda. Ay, Dios mío. Cuando Dios te llama, es para incomodarte, es para sacudirte, para sacarte del estilo de vida que llevas. A veces la gente no se quiere comprometer, siente que Dios lo está llamando a más, pero sigue perezoso y no se quiere comprometer a más. Pero muy dentro de él siente que como que Dios quiere más de mí, Dios quiere más de mí. Sí, porque Él ya te tocó. Y lo que Él trata es prédica tras prédica, administración tras administración, tratar de tirarte una vez más la capa para que entiendas que te está llamando a cosas más grandes. Despertarte. Eso quiere hacer Dios. Con todo lo que he mencionado, usted podrá comprender que Dios tiene personas hoy ya sirviéndole en lo secreto. Personas que no se han hecho públicas, virales. Ya están sirviendo a Dios en lo secreto y Dios lo está usando con poder. Pero también hay gente que no está sirviendo a Dios ahora, pero Dios le quiere despertar y decirle: te quiero usar para mi obra. Quiero que formes parte. Atiende al llamado. Por eso le dije: toque a 3 por lo menos y dígale: Dios te quiere ungir. ¿Por qué Dios te quiere ungir? Porque te quiere usar. Y cuando Dios te quiere usar, no puedes fijarte en tus limitaciones. Que si eres torpe de lengua, que si no sabes caminar bien, si esto y lo otro, no te preocupes por eso.
que el que te llamó te va a formar. El que te llamó te va a usar. Si te tiene que usar cojo, te usa cojo. Si te tiene que usar manco, te usa manco. Si te tiene que usar torpe de lengua, te habilita la lengua. Pero Dios te va a usar. Por eso no podemos pensar en nosotros mismos cuando sentimos el llamado. Porque cuando piensas en ti mismo, es tu carne. Es pensando que va a ser con tu fuerza. Pero nunca se trata de tu fuerza. Se trata de la fuerza del que te la impartió, del que te tocó. Yo estuve viendo una serie, esa de que Dichosen, Los Elegidos. Y me llamó la atención cuando Jesús toma, según la película, a los discípulos y lo comisiona de 2 en 2 para que lleguen a distintas ciudades a predicar el reino, echar fuera demonios, sanar enfermos. Y Jesús los despide y le dice: vayan. Y los discípulos dicen que, pero no siento nada distinto, ¿no? O sea, me sigo viendo igual. Eso me dio risa al ver eso. Porque la gente piensa que tiene que suceder como un cambio, tiene que haber como algo que te diga que ya tú estás ungido, que estás tocado. No, es ese cambio, llega en tu espíritu, en tu mente, y tú sientes que Dios te está llamando a algo grande, independientemente de que no se realice en ti una manifestación espiritual. No hables en lengua, no dances, no esto. Dios te toca el espíritu, te toca, y tú sientes que Dios te está llamando a más. Pude comprender algunas verdades adicionales. Además de que Eliseo comprendió que la profundidad de Elías era producto de su relación con Dios, pude comprender en el capítulo 2 de Segunda de Reyes algunas cosas que comprendió Eliseo antes de recibir esa llenura, esa doble porción del espíritu de Elías. Si usted, no voy a leer todo el capítulo, la verdad no voy a leer el capítulo, voy a parafrasearlo. Si usted lee el capítulo 2, usted notará que Elías y Eliseo se encontraban en Gilgal cuando Dios quería arrebatar a Elías en un torbellino, un tornado. Cuando Dios quería llevárselo, ellos se encontraban en Gilgal. Así que Elías le dice a Eliseo: quédate aquí porque Dios me ha mandado que vaya a Betel. Y la respuesta de Eliseo es: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Luego lo acompaña, y estando en Betel, Eliseo le ruega y le dice: quédate aquí porque Dios me ha mandado a Jericó. Y él vuelve y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y así el profeta le vuelve a decir: Dios me está diciendo que vaya ahora al Jordán. Y él vuelve y le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entre esas 3 ciudades que ellos visitaron, se aparecieron en 2 ocasiones los hijos de los profetas de aquellas ciudades a Eliseo y le dijeron una pregunta: ¿sabes que el Señor, sabes que Jehová te quitará tu Señor hoy de ti? ¿Sabes que Jehová va a hacer eso? Y la respuesta de Eliseo a los 2 grupos de hijos de profetas fue: sí lo sé, callad. Al yo meditar sobre este suceso, aprendí 3 verdades que le quiero transmitir en esta noche. La primera es que Eliseo no permitió que la altivez, producto de su llamado, hallara cabida en él. Se mantuvo humilde y se mantuvo leal a Elías. Edwin, ¿por qué dices eso?
Porque es de la carne, es de humanos, que cuando usted sabe que está llamado a un nivel grande, que usted es superior a otros, o que usted va a ser el sucesor de fulano, la carne muchas veces te dice que tú eres mejor que él. Y por 10 años de Eliseo haber caminado con Elías, posiblemente podía decir: ya lo sé todo. Vete, si tú quieres que me quede aquí, vete tú solo. Pero no fue así. Eliseo tenía una petición en su corazón. Y tenía también una humildad y una lealtad sobre Elías, que a pesar que la carne se le quería levantar, él se mantuvo firme. Porque no cualquiera llega hasta el final con el siervo de Dios. Eso lo hizo Eliseo con Elías. Segundo, no permitió que las distracciones del momento y los cambios de planes lo desenfocaran de seguir aprendiendo de su Señor. Edwin, ¿por qué señalas esto? ¿Qué distracciones? Las distracciones fueron los hijos de los profetas. ¿Sabes que el Señor va a quitar? ¿Sabes que Jehová va a quitar a tu Señor hoy de ti? Porque en la vida, cuando nosotros estamos deseando servir a Dios, se van a aparecer distracciones. Distracciones para que te alejes de la presencia. Distracciones para que dejes de anhelar una mayor profundidad. Distracciones para que dejes de prepararte. Se van a presentar distracciones en tu vida. Y distracciones de personas que parecen de Dios también. Distracciones que parecen que vienen bien pintaditas con una buena intención. Pero usted tiene que tener sensibilidad en el espíritu para poder detectarla y decir: no me voy a dejar distraer. No me voy a dejar desenfocar. Voy a seguir a mi Señor. Voy a seguir porque sé que Él me está llamando a aguas profundas. Sé que Él me está llamando a algo más grande. No me voy a dejar distraer. Tampoco permitió que el cambio de planes lo desenfocara. Edwin, ¿qué cambio de planes? Bueno, lo de Elías. Elías le decía: quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Y él decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Porque en la vida ministerial se presentan cambios de planes. En la vida personal también vienen cambios de planes repentinos. Cosas que usted no esperaba venir. Usted pensaba que iba a ser siempre blanco y de pronto te dicen es morado. Y ahí la carne se levanta y uno dice: pero ¿por qué si era blanco? ¿Por qué tú dices que es morado? Y Dios te quiere decir: no te dejes desenfocar por los cambios de planes que se te presenten. No te dejes desenfocar, porque un cambio de planes que te derrumbe emocionalmente te aparta de la presencia. Te hace ver a Dios como malo. Te hace ver a Dios como que te ha dejado solo. Pero cuando no te deja desenfocar, tú sigues creyendo que Dios está contigo, aunque humanamente no ves a nadie al lado tuyo. Dios está contigo. Entiendes que no te ha dejado huérfano. Entiendes que su plan sigue vigente y que de una u otra forma Él va a cumplir su propósito en tu vida. Dios lo va a hacer. Tercero, hay que honrar la fuerte determinación y sensibilidad espiritual que tuvo Eliseo, porque esta le permitió mantenerse en el camino que lo iba a llevar a heredar la doble unción o nueva llenura. Determinación y sensibilidad espiritual. Edwin, ¿qué quiere darme a entender con determinación? La determinación para Eliseo fue: yo voy a seguir a Elías hasta el último día. Lo voy a seguir, aunque
todo este ajetreo por seguirlo me mantenga todavía incómodo, me haga soltar cosas, alejarme de cosas, lo voy a seguir. Recuerde que le dije que Elías simbolizaba o representaba a Jesucristo. Así es la vida con Jesucristo. Te voy a seguir. Determinado, te voy a seguir hasta el final, hasta que pierda el aliento o hasta que me mandes a buscar. Te voy a seguir, porque usted entiende que esa determinación lo mantiene en el camino de la doble unción, de la doble porción. Aunque usted entienda que su proceso hoy es pequeño, usted tiene que entender que la obra que Dios quiere hacer en su vida es grande. No puedes ni imaginarte todo lo que Dios quiere hacer contigo. Todas las vidas que Dios quiere bendecir a través de tu vida y tu experiencia. No lo entiendes hoy, pero mañana lo verás. Así que sigue caminando, sigue creyendo, porque así le pasó a Elías, un gran hombre de Dios. Pero cuando sintió que Jezabel lo iba a mochar la cabeza y que la tribulación seguía y que le puso una fecha de caducidad, se estremeció Elías. Pero como él había sido fiel en lo poco, Dios lo ayudó. Tienes que ser fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y Dios va a enviar a su ángel que te va a sustentar. Dios va a enviar a alguien que te va a dar una palabra. Dios va a enviar a alguien que te va a bendecir. Amado hermano, aunque todo parezca oscuro, aunque se vea tenebroso, aunque haya grandes vientos, grandes tormentas, aunque usted siente el fuego que arda, aunque se vea solo en el proceso, entienda que Dios está con usted en el proceso. Dios lo está refinando para algo poderoso que se viene, algo grande. Dios lo está haciendo. Y Eliseo permaneció hasta el final y recibió la doble unción. Recibió la llenura. Yo quiero saber cuántos están aquí sedientos como lo tuvo Eliseo, que quieren una doble unción. ¿Cuántos están aquí que sienten que Dios lo está llamando a aguas profundas? ¿Cuántos están aquí que creen, saben que Dios quiere enamorarlo más? Que Dios quiere que usted esté incómodo más. Ay, Dios mío, me quieres incomodar. Si te quiero incomodar para usarte. Porque Eliseo estaba cómodo en una casa y con Elías tenía que caminar para distintos lugares. Como Jesús le dijo a sus discípulos, el Hijo de Hombre no tiene ni a dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a seguirme? Dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Pero también Jesús, cuando le habló a Nicodemo, le habló acerca del Espíritu. Como el viento sopla donde quiere y donde va, y tú no sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. Tú estás dispuesto a que Dios te mueva de aquí para allá, que Dios te cambie los planes de repente. Pero ¿qué planes? Los planes de Dios no, el plan de Dios Él no lo va a cambiar. Los planes tuyos, lo que tú esperas ver. Tú estás dispuesto a que Dios te lo cambie de repente. Tú estás de acuerdo de que Dios te diga de repente que no es blanco sino que es morado. Que Dios te diga suelta eso. Que Dios te diga destruye eso. ¿Cuántos están dispuestos aquí que Dios los zarandee? Que Dios los mueva. Ay, Dios mío, parece complicado. No es tan complicado. Complicado es obedecerlo. Pero que Dios te quiera mover no es complicado. Porque en esta hora ya Dios ha despertado el espíritu de algunos. Y ya te ha confirmado que te quiere llevar a algo más grande. Entonces, ya entendiendo esto, tú tienes que estar sensible a lo que Dios te quiera decir. Que Dios te diga, muévete para allá, muévete para acá. Ustedes vieron al predicador, el último predicador, el pastor Boris. Él comenzó a dar ejemplo de que de pronto Dios te decía, mira para allá, mira para acá. Es así.
Es así. A veces pareciera sencillo, la hermana esa o el hermano este. En otras ocasiones no es sobre otro, es sobre tu propia vida, que Dios te dice no es para la izquierda, es para la derecha. Pablo estaba en su viaje misionero, iba para una ciudad y Dios le dijo, espérate. Le presentó la visión del varón macedonio y le dijo, no es para allá, ve para Macedonia. O sea, cambia de rumbo. Ay, Dios mío, tienes que ir a Macedonia. Pedro estaba con hambre, cansado en la casa de un Simón curtidor. Y Dios envía a un siervo de Cornelio y le dice, llama a ese hombre que está allá y dile que venga, que tiene que dar una palabra. Tú estás dispuesto que Dios te incomode. Ay, Dios mío. Tú estás dispuesto que Dios te mueva de aquí para allá. Alguien que diga amén. Es para la gloria de su nombre. Para la gloria de su nombre. Algo que no tenía en mi mente pensado decirle, pero mientras estaba allá atrás recordé y me ministró, fue reflexionar sobre mi propia vida. Hace 18 años yo no tenía a Dios en mis planes, pero Él sí me tenía en sus planes. Hace 18 años o más yo decía, algún día yo voy a ir a la iglesia, porque vengo de un hogar cristiano. Yo decía, algún día. Veía la iglesia como un lugar donde tienes que ir para salvarte de ir al infierno. Lo veía así poco. Lo veía a la iglesia como un lugar donde Dios de pronto te puede sanar. Ya. Pero no veía la iglesia como un lugar donde Dios me quiere procesar, me quiere formar para que yo estuviera hoy aquí predicando su palabra. Pero antes de que yo pudiera estar aquí, hermanos, hace 18 años que no me veía yo en los planes de Dios. Un mes como este, yo estaba llorando de tristeza. Me sentía insatisfecho de la vida que llevaba. No vino una persona literal a tirarme un manto, porque yo creo que desde niño ya el Señor me había tocado con su manto. Y en mi casa mi mamá escuchaba siempre adoración, alabanza. En mi casa se oraba, se intercedía por mí. Así que en mi momento de dolor y de insatisfacción, Dios me hizo recordar su casa. Dios me hizo recordar que Él me tiene un futuro y una esperanza. Y yo le dije a mi mamá y a mi abuela, yo voy a volver a la iglesia. Yo sé que Dios me va a dar más adelante, después que yo comience a servirle, algún día me va a mandar a mi esposa, me va a dar mi familia. El Señor lo va a hacer. Y el Señor me ha dado más de lo que yo esperaba. Yo le he dicho a mi esposa que a veces en oración a Dios yo no le pido muchas cosas más, porque yo digo que es como vanidad. Pedirle más a Dios es vanidad, porque yo siento que ya me dio todo lo que yo necesitaba. Yo siento que Él me lo dio todo. Así que entendiendo que Él me lo dio todo, yo digo, hey Edwin, no seas cabezón, tienes que consagrarte más. Tienes que buscar más a Dios. Tienes que orar más a Dios. Tienes que estar en mayor comunión, porque Él te quiere usar. Hace 18 años, como le digo, no me veía aquí en la iglesia predicando, pero Dios me tenía en sus planes. Yo llegué a esta iglesia flaquito, maltratado de la vida. En aquella ocasión habían como 6 o 7 predicadores, tomando en cuenta a nuestro pastor. Yo cuando me iba a ver en ese grupo de gente predicando. Algunos permanecieron aquí por mucho tiempo en la iglesia, otros ya no están. Y hoy estoy yo. Salí de esas predicaciones, salí de esas enseñanzas, salí de esas predicaciones. Dios me fue formando. Yo no me veía en eso.
Yo le decía a los predicadores, tremenda palabra, Dios tú usó, wow, tremendo. Algunos me inspiraban, yo, wow, mira cómo lo hace. Así es que se hace, así. Iba aprendiendo, iba tomando de uno, iba tomando del otro, iba tomando. Y así fue la capacitación de Jesús sobre mi vida. Un día, después de aproximadamente un año de estar yo en la iglesia, la persona con la que yo llegué a la iglesia como pareja se fue. Y eso a mí me pegó fuerte. Pero usted sabe qué sucedió. Provocó que Dios me llevara a aguas profundas. Usted sabe qué era ya para mí una distracción. Porque yo venía a la iglesia y el Espíritu de Dios me había mostrado tantas cosas que yo tenía que cambiar. Y yo adoraba a Dios con alta voz fuerte. Que se me salieran los gallos, los grillos, todo. Buscando desesperadamente ese cambio de Dios que me fuera formando. Todo eso que Él me había hecho ver que en mí debía de cambiar. Yo, Señor, te lo presento, sí, quítamelo. Y cuando abría mis ojos a ver a mi pareja en aquel entonces, la veía fría, congelada, muerta espiritualmente. Yo la miraba, cerraba los ojos y seguía buscando de Dios. Y aunque la quería mucho, he entendido con el tiempo que para mí era una distracción de la presencia de Dios. En mis oraciones yo le decía, Señor, si ella no es, arráncala. Yo no me atrevía a cortar porque no tenía conocimiento por mi propia cuenta si era o no era. Pero tú lo sabes. Si ella no es, arráncala. Y Dios la arrancó. Eso me llevó, sí, a llorar bastante. Me llevó a bajar varias tallas de cintura porque ya no quería comer. Pero lloraba en la presencia de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Y como nunca antes me metí más con Dios, leía más la Biblia. Y está mi mamá es testigo. Habían programas de televisión que a mí me gustaban. Y yo lo estaba viendo la televisión y cuando daba una propaganda ponía mute y comenzaba a leer la Biblia. Había escogido un tiempo en que nadie me molestara para orar. Me levantaba a las 3 o 3:30 de la madrugada a orar. Y como lo hice una costumbre, los vecinos sabían que a esa hora siempre yo estaba orando. Comencé a intimar en la presencia de Dios y de pronto comenzaron a ocurrir cosas que yo no esperaba. Experiencias. Algunas ya yo les he contado anteriormente. Como el tiempo ha transcurrido no las voy a mencionar, pero experiencias. Algunas que parecían pequeñas, quizás si yo la menciono para usted puede ser una pequeñez, pero para mí en aquel momento era algo grande. Porque cuando yo comencé a meterme en oración, yo tenía luchas con mi carne. Porque yo decía, pero no siento ni la presencia, no siento ni papa. Y me encontré un día con un predicador que dijo, cuando comencé a buscar de Dios no sentía al principio ni papa, pero perseveré. Y después comencé a sentir fuego, comencé a escalofrío, comencé a tener experiencia y tomé aliento, fuerza en sus palabras y seguí haciéndolo. Y a partir de ahí comencé a tener experiencias con Dios. Y yo he contado, como he dicho en testimonios, que Dios me ha anticipado cosas. Algunas oídas en el espíritu inmediatamente y otras a través de visiones. Una que usted no sabe y que le voy a contar porque el Señor la puso en mi corazón. Fue el año pasado. El año pasado yo soñé con mi papá
mi padrastro, papá de crianza, tuvo una visión. Y en la visión yo veía a una persona que no le voy a mencionar el nombre porque usted lo puede conocer, del área, que le metía un tiro en la cara y le reventaba la mitad de la cara. Y yo entendí que Dios me estaba hablando a través de ese sueño. Y yo comencé a orar. Y le dije a mi mamá y le dije a la familia, oren para reprender eso. ¿Y usted qué cree? A los días se levantó el personaje ese que yo vi que le metía el tiro en la cara. Y le tiró como 3, 4 tiros. Pero fue a los lados, no le tocó el cuerpo. Eso pasó, la misma persona que yo vi. Pero lo reprendimos. Porque Dios te permite ver cosas cuando comienzas a intimar en su presencia. Dios, yo sé que quiere hacer muchas cosas más conmigo. Pero yo quiero que usted sepa que Dios también quiere hacer muchas cosas a través de su vida. Acompáñeme sobre sus pies, por favor. Es más, ya estamos para cerrar. Pasa acá adelante al altar. Si tiene fuerzas aún, como me dijo al principio, pase al altar. Si siente que Dios lo está llamando a usted a aguas profundas, pase al altar. Si hacemos un recuento de esta vigilia de las predicaciones, usted notará que nuestro pastor Omar dijo en la primera prédica de que había que entregar cosas. Había que entregar esa parte que hay que sacrificar para poder después recibir las bendiciones de Dios. Vino el segundo predicador y dijo que hay que tener aceite. Si tú tienes aceite, entonces Dios te puede dar una mayor unción. Vino el tercer predicador y prácticamente nos habló de lo mismo. Es oración. Sin oración no hay esa llenura del Espíritu. En mi predicación se confirma lo mismo. Eliseo, para ser profundo como lo fue Elías, tenía que amar la presencia de Dios. Sin embargo, vimos algunos aspectos adicionales que te mantienen enfocado y que no te distraigas del toque de Dios. Aleluya. Vamos a adorar a Dios.